Cordial saludo desde el Departamento de Historia de la Universidad Nacional a los oyentes de este programa Autores de Historias. Esta vez tenemos la presencia de otro de nuestros íconos de la historiografía nacional, Pablo Rodríguez. Para los que lo conocen, es una continuación de un diálogo que él ha establecido desde los años 80 con este país y con América Latina y con el mundo. Y para quien no lo conocen, pues esta es la oportunidad de saber quién es Pablo Rodríguez. El profesor Rodríguez es bayuno, es una persona que estudió en la Universidad del Valle en un momento clave de desarrollo de la historiografía. Desde 1980 es profesor de la Universidad Nacional, nos ha acompañado aquí. Desde aquí ha hecho una promisoria, respetable carrera de historiador. Es una de las personas que tiene que ver con una de las ramas de la historia social muy descuidada, novísima para todo, que es la historia de los sentimientos, la historia de las emociones, la historia de las mentalidades. Pablo ha hecho carrera, ha abierto camino, es un precursor de esa rama de la historia social. Lo dejo pues con ustedes, con el profesor Pablo Rodríguez, preguntándole primero cómo se establece él, cómo se empieza a configurar él como historiador. Gracias, César, por la invitación a este interesante y estimulante programa. Inicié mi carrera en la Universidad del Valle, como bien has dicho. No resulta muy fácil comprender el que un muchacho o una muchacha decida estudiar historia en Colombia, y más en aquellos años, en la década de los 70. Parecía que era de interés, y fue así como me lo manifestaron mis profesores de últimos años de bachillerato, que tenía cierta facilidad para los temas sociales, para las ciencias sociales. Efectivamente a mí me gustaba la literatura, y esta época tan convulsa en la que el movimiento estudiantil y de hecho las teorías marxistas de análisis sobre la sociedad pues tenían tanta influencia, me eran atractivas. Pero la decisión para estudiar historia en la Universidad del Valle se fue dando a partir de un encuentro que tuve, para mí fantástico, y con una suerte extraordinaria de vivir cerca de un gran maestro que fue Germán Colmenares. A él lo conocí, iniciamos una amistad, pero recuerdo que él incluso me hacía bromas sobre mi idea de estudiar historia. Ingresé a la Universidad del Valle y bueno, allí empecé a ser su estudiante y posteriormente su asistente de investigación. Y Pablo, pero no eran las temáticas de Colmenares, no eran un poco más allá de esa historia social que no tenía que ver más adelante con la que tú ibas a escoger. Ya en ese momento Colmenares había hecho una obra de mucho interés y de mucha importancia. La lectura de su historia económica y social había marcado un giro de mucha novedad para la historiografía del país. También la literatura histórica que ya para entonces se había producido por parte del profesor Jaime Jaramillo Uribe, de Juan Friede, sobre las comunidades indígenas y también sobre los esclavos o las comunidades negras del país, pues eran temas de sumo interés. Lo que va a suceder, digámoslo, es que en Cali coinciden una serie de factores y de grandes maestros. Además de Colmenares, Jorge Orlando Melo hacía parte del grupo de profesores de lo que llegó a llamarse la Escuela de Cali. En esa época también estaba Estanislao Zuleta, José Escocia, Francisco Zuluaga y otros grandes maestros de la historia vallecaucana y nacional.
Ajá. Pablo es una persona muy joven, como pueden ustedes advertir por su voz y quienes nos vean por su físico. Pero en esos pocos años, para un historiador es mucho lo que ha hecho, lo que ha escrito, lo que ha promovido. Si te preguntaran por la trayectoria, por dividir en periodos esa trayectoria de tu vida académica, ¿cómo lo harías? Bueno, no se puede considerar en la vida académica de un historiador o de un investigador épocas cerradas, ¿no? Las temáticas, digámoslo, que uno va desarrollando quedan en uno y uno les va dando continuidad. Yo me formé, como lo he comentado, en una época en la que la influencia o el gran descubrimiento, la gran novedad de la historiografía era haber abierto el campo de lo social y de lo económico como campos de investigación pues, fundamentales para el análisis de las sociedades. Convenía, se decía, estudiar problemas, algo que maestros como Lucien Febvre y Marc Bloch plantearon con mucho acierto, que el historiador estudiaba problemas, hechos complejos de las sociedades. Luego, lo otro que dijeron también era que los historiadores estudiaban cambios, transformaciones, podríamos decir también revoluciones. Pero esos dos tópicos son muy importantes para entender que la historiografía del país y la que hicimos, la generación que entonces iniciábamos, se ocupó de profundizar lo que nuestros maestros enseñaban, estudiar los grupos sociales, las complejidades, los conflictos de nuestra sociedad en el pasado. Valga decir, los movimientos campesinos, las estructuras agrarias, el gran problema de la población afroamericana, que hasta entonces poco se había estudiado, fueron temas que nos atrajeron y que nosotros nos ocupamos de su investigación en esa primera época. Entonces, la historia social es un campo que siempre está presente en nosotros. Yo me formé como colonialista, con estos maestros, y es un campo, un periodo histórico que me interesa mucho. De hecho, hasta la actualidad tengo a mi cargo los cursos de historia colonial de pregrado y posgrado en el departamento de historia aquí, y sobre ese periodo que tanto me interesa, me atrae, siempre estoy realizando investigaciones, pero efectivamente no he sido un historiador que me dedique a un único y exclusivo periodo de la historia. Me interesa toda la historia colombiana. Y eso se nota en el recorrido que has hecho. Pero ¿hay un momento de tránsito de una temática a otra, o siempre te has movido en el mismo ámbito? Pues yo creo que fue la salida del país a hacer mis estudios de posgrado, que los realicé en México en los comienzos de los años 80, cuando empecé a advertir nuevos problemas. La historiografía internacional estaba marcando nuevas pautas, y ahí empecé a encontrar nuevas problemáticas. Una que me parece conveniente comentar es que, claro, a los estudios sobre la ciudad, a los estudios sobre los conflictos, ahora me empezó a aparecer una unidad social que tenía especial relevancia en el pasado y en el presente. La familia como fenómeno histórico, como entidad o unidad social trascendental. La familia no es un grupo marginal
en la sociedad, todos lo sabemos, tampoco lo fue en el pasado, y probablemente en el pasado fue mucho más central y vertebral e influyente en la sociedad, tanto desde lo económico, lo político, lo cultural. Se ha dicho que la familia es el lugar donde más se reproducen los valores sociales, las costumbres, las maneras de ser. Entonces, en el pasado colonial, como también en el siglo XIX, esta institución pues era muy significativa, pero no se había construido su historia. Acá, en el país, claro está, doña Virginia Gutiérrez de Pineda, a quien tuve la oportunidad de conocer y compartir con ella en sus últimos años, había llevado a cabo una sociología y una cierta antropología de la familia colombiana, pero se requería una perspectiva histórica. Ella me animó a ello y me dediqué a estudiar esta institución. Ahora, es una institución formal, muy marcada por el derecho, por las normas, por las convenciones, pero lo primero que encontramos fue el disfuncionamiento de la familia. Más allá de lo que siempre se había repetido, de que la familia era una institución armónica y muy compacta y una unidad que no tenía fisuras en el pasado, que sus cambios y vamos a decir su debilitamiento había ocurrido en el presente. Lo que los historiadores encontramos, por el contrario, es que la familia es una institución muy compleja que se adapta a los cambios, a las transformaciones, pero en el caso latinoamericano la familia ha arrastrado traumas y muchos conflictos. Tu tesis de doctorado, en concreto, ¿cómo se denominó? ¿Cómo se llamó? Se llamó Sentimientos y Vida Familiar en el siglo XVIII. Fue un texto que yo transformé después y presenté al concurso de Planeta Historia, que ganó el concurso de Planeta y fue publicado por esta prestigiosa editorial. El núcleo de ese libro trata de replantear, digamos, nuestra visión del pasado de la familia, de un poco cuestionar el mito de la armonía de la familia. Me gustaría al respecto, por ejemplo, comentar que uno de los descubrimientos que hicimos los historiadores latinoamericanos de la familia fue el fenómeno de la antigüedad del madresolterismo, el llamado madresolterismo, o sea, hogares tutelados por mujeres solteras. Esto que se ha pensado que fue causado por los fenómenos sociales de una época reciente, tal vez después del 9 de abril o la violencia, fenómenos de esta índole, pues no, la verdad, el madresolterismo surge de razones históricas muy profundas en la historia latinoamericana que casi se explican por los patrones de la conquista y de la formación de las sociedades a partir del siglo XVI, de los cambios que ocurrieron en las sociedades indígenas, de la importación de tantos esclavos a América en condiciones muy dramáticas. Entonces, en América Latina lo que tenemos son diversidad de formas y de organizaciones familiares, pero en las que los hogares dirigidos por mujeres han sido muy importantes. Esto permite de alguna manera hacer un reconocimiento a la gran capacidad, a la fortaleza, a la potencialidad de las mujeres para asumir el destino de sus sociedades, de sus países. Profesor, en ese sentido, o sea, como de estos traumas familiares que usted ha visto, es que se han desarrollado sus otras temáticas, es decir, usted ha abordado temas de prostitución, infancia, mujeres,
incluso culturas populares. Hay trabajos suyos sobre el toreo, es decir, a partir de la familia de usted ha empezado a ampliar Testamentos, testamentos. Sí, fotografía. estudiar familia es estudiar un conjunto muy amplio de problemas. Es estudiar, vamos a decir, la infancia, los problemas de la infancia. Se necesitaba intentar construir o estudiar, analizar qué había sido la vida de nuestros niños en el pasado, por qué no aparecían en los registros históricos, en los relatos sobre la independencia o sobre la historia nacional. Los niños no aparecían, pero los niños siempre han estado ahí, siempre han estado en los acontecimientos más importantes de todos los países. Los niños han participado, pero había que estudiarlos, había que reintegrarlos. Por supuesto, los niños han sido uno de los grupos que han merecido mayor atención y que siguen demandando tanto a los historiadores como a los demás estudiosos sociales atención, explicación de su pasado y de su presente. Esto ocurrió después de que un grupo social tan importante como el de las mujeres nos mereciera atención. Otro grupo invisible en la historia habían sido las mujeres. Las mujeres no aparecían porque ellas no detentaban el poder, porque no tenían el gobierno tampoco, ni participaban de la vida pública. Pero esto era parte de un desconocimiento del pasado. La historia lo que ha hecho es enseñar su existencia, la variedad de mujeres también, ¿cierto? Mujeres de la nobleza, de las élites, pero acompañadas de mujeres del pueblo, de mujeres trabajadoras, de mujeres artistas, religiosas, etcétera, etcétera. Entonces, al intentar hacer historia de la familia, hay que abocarse al estudio de otro grupo de individuos, de sujetos de la historia que no han estado presentes en los relatos, en los libros de historia. Mucho más recientemente, mi último libro ha versado sobre la vejez. Extrañamente, en las últimas décadas ha aumentado notablemente en todo el mundo el número de personas de tercera edad, pero paradójicamente es la época en la que más se los margina, se los desconoce, se los aísla y carecemos completamente de una valoración de su realidad, de su existencia y de cada vez su mayor presencia en la sociedad. Como dije, lejos del mito de una familia armónica, la historia encontró muchos problemas. Nuestros trabajos empezaron a descubrir la antigüedad del abandono infantil, por ejemplo, la antigüedad de la violencia doméstica. Los archivos colombianos, como los archivos latinoamericanos y de muchos países, están llenos, abundan en documentos que hablan de la violencia en los hogares. Desde los siglos XVI, XVII, XVIII, XIX, la violencia doméstica no es un fenómeno nuevo en la historia nuestra. Los esfuerzos que se están haciendo hoy para reducirla, para cambiar estos patrones tan extraños de violencia en los hogares, son parte de un proceso histórico muy largo que comenzó en la Ilustración. Fueron los ilustrados, Rousseau y otros, que dijeron hay que reducir la violencia, hay que impulsar el reconocimiento de las esposas, valorar a los niños. Y desde entonces estas ideas filosóficas
tan importantes y tan potentes se han ido difundiendo entre los juristas, entre los educadores y en general en la sociedad para cambiar fenómenos y pautas de conducta que están arraigadas de manera muy profunda en la sociedad. Solo creo que será la educación de nuestros jóvenes y en general la educación en la sociedad la que ojalá termine acabando con los niveles de violencia que hoy estamos observando. Pero ellos no son fenómenos nuevos. Pablo, ¿cuál ha sido el reflejo de tu trabajo? ¿Cómo te has visto leído, criticado, polemizado? ¿Cómo has asistido o no asistido a un desarrollo historiográfico? Uno podría decir que hoy existe una historiografía sobre sentimientos y sobre estructuras como el de la familia sólido en Colombia. Han crecido en el ámbito universitario, tanto en las carreras, en las maestrías y en los doctorados, estudiantes que se interesan por estos temas. Pero no solamente estudiantes de historia, sino de otras disciplinas. Estudiar la familia supone también una sensibilidad hacia toda la realidad social y hacia las otras disciplinas sociales, hacia la sociología, la antropología, la psicología y las artes. Entonces, en el país en general han aumentado las investigaciones sobre estos temas, sobre las mujeres, sobre la infancia. Se podría decir que internacionalmente en los últimos 20 años los estudios sobre las familias, sobre la sexualidad, sobre el campo de las emociones han sido las áreas más dinámicas y más activas del desarrollo historiográfico contemporáneo, moderno. Yo puedo sentirme halagado y afortunado de haberme podido desplazar con relativa libertad a la búsqueda de unos temas, explorándolos y haciendo parte de una comunidad internacional que se ha interesado en ellos. He podido participar de redes de investigadores internacionales, alguna como la Red Mestizo, que tiene su sede en España, pero también he hecho parte del seminario de vida privada que ha liderado en el Colegio de México la profesora Pilar Gonzalo, y que ya por cerca de 20 años nos reunimos bianualmente para intercambiar experiencias de investigación. Creo que estos campos de análisis, de estudio social, cada vez irán teniendo pues mayor crecimiento. O sea que te sientes muy bien, te sientes satisfecho con el resultado de esta rama historiográfica. Sí, me he sentido afortunado. En parte es algo que de lo que me he sentido muy a gusto, porque ha significado abrir derroteros, estudiar la familia, estudiar los sentimientos, estudiar las mentalidades, estudiar la vida privada, estudiar la vida cotidiana, las emociones, no es una tarea fácil. En ocasiones alguien podría pensar que son áreas marginales o que son aspectos de la historia que no explican lo más profundo de ella, y parecería que fueran cuestiones decorativas, pero concibo que ellas hacen parte de la historia social, concibo una historia total, concibo una historia que es complementaria. Y hacer esa historia no es fácil. Ha significado descubrir fuentes. En esto hemos tenido que tener mucha imaginación para buscar las fuentes documentales para abordar estas historias. En los archivos, vamos a decir, no existe
al contrario de lo que sí hay fondos sobre legislación, fondo gobierno, no hay fondos, por ejemplo, que se llamen archivo de la felicidad, porque nadie registra la felicidad. Nadie va al notario a decirle, señor notario, vengo a decirle que hoy estoy feliz y quiero que eso lo registre, para que después los historiadores digan que hubo alguien feliz. No, en los archivos hay mucha documentación sobre los aspectos más sombríos y traumáticos de la historia. Está registrada la violencia, está registrada la pesadumbre, vamos a decir, del pasado. Pero las preguntas sobre este tipo de sentimientos, de emociones, no aparecen. Por ejemplo, el amor no es algo fácil de estudiar, encontramos mucho más el desamor, ¿no? Sobre ello se escribe más. Pablo, en tu trayectoria has pasado por múltiples generaciones, yo creo 5 o 6 generaciones llevas educando. La de ahora es otra generación, a veces mucho más compleja, exige mucho más del maestro. ¿Cómo te sientes tú con el nuevo estudiantado y cuáles serían las recomendaciones en un mundo que de pronto ha abandonado los grandes temas de la historiografía social? ¿Qué recomendarías tú? Tengo la fortuna de dictar cursos a estudiantes de primer semestre que vienen muy jóvenes ahora a nuestra carrera, estudiantes con 15, 16 años, y que llenan los auditorios. Tenemos cursos de 70, 80 estudiantes, lo cual es muy grato ver los muchachos que llegan animados, y entendemos que ellos tienen que superar un problema, explicar y convencer a sus padres de que la historia tiene valor, que tiene sentido y que ellos pueden convertirse en profesionales de la historia, en educadores e investigadores. Eso es grato, ver muchachos que se proyectan en ese sentido, que se proponen eso en la vida. Las generaciones, por supuesto, cambian unas a otras, ahora tienen distintos intereses, pueden tener debilidades, pero también tienen más fortalezas, ¿no? Sus conocimientos de los medios, su mayor interés en conocer el mundo de las artes, por ejemplo, eso es bastante importante. Pero en el pasado como en el presente, el mundo está lleno de incertidumbres, y para un historiador, pues eso es parte importante también, ¿no? Nuestro país es un país que cambia mucho, que cambia de una década a otra, hay nuevos problemas, y los jóvenes historiadores tendrán que entender esto. Yo creo que la formación de un historiador demanda especialmente disciplina, porfía, ser voluntarioso, persistencia, tenacidad, ser tenaz y cierta cuota de brillo o de inteligencia y algo de imaginación. Puede haber historiadores excepcionalmente inteligentes y brillantes, pero sin disciplina no se construyen obras históricas, porque el trabajo histórico es un trabajo que tiene algunos rasgos, digámoslo, no muy gratos, porque es solitario. Muchas horas de lectura en los archivos, en las bibliotecas, y de estudio de los textos, y después de reflexión y posteriormente de escritura, son un ejercicio que puede no ser tan visible, ¿no?
Entonces, esto es algo que me parece que es importante insistirle a nuestros estudiantes. Hay que ser grandes lectores y hay que ser muy disciplinados. Hay que leer a los maestros, a quienes crearon esta disciplina, a quienes formularon las grandes teorías. Hay que leer a los historiadores de nuestra época también. Y hay que siempre intentar encontrar en los archivos la posibilidad de explicar los problemas que nos son de interés propio. Pues bien, este es el profesor Pablo Rodríguez, profesor de tiempo completo, pero de dedicación exclusiva del Departamento de Historia. Sus obras están allí expuestas, es, digamos, un abrebocas, un bocadillo de lo tanto que él ha escrito. El profesor Rodríguez no solamente ha tenido presencia en estos libros, de los cuales es autor, compilador, articulista, sino que también es un profesor de una franca, activa participación social a través de conferencias, a través de artículos de prensa, etcétera, etcétera. Profesor Pablo, muchas gracias por esta entrevista. Profundizaremos en nuestro programa del Departamento de Historia y nos pueden ver también por la página del departamento y a través de YouTube. Muchas gracias.